Hoy exploraremos la vida de una mujer notable en la Biblia, cuya historia ha sido opacada por otras narrativas más conocidas. Hulda, la profetisa, jugó un papel crucial durante el reinado del rey Josías. Su historia se encuentra en los libros de 2 Reyes y 2 Crónicas. Para entender mejor la importancia de Hulda, primero debemos sumergirnos en el contexto histórico de su tiempo. Nos encontramos en el reino de Judá, en una época de gran agitación espiritual y política. Josías, un joven rey de tan solo 8 años, ascendió al trono tras la muerte de su padre, el rey Amón. A pesar de su corta edad, Josías se destacó por su deseo ferviente de restaurar la adoración pura a Yahvé, el Dios de Israel. A medida que crecía, su celo por reformar la vida religiosa y moral del reino se hizo cada vez más evidente. Durante los años anteriores al reinado de Josías, el templo de Jerusalén, que había sido el centro de la adoración a Dios, se encontraba en un estado lamentable de abandono y corrupción. Influencias paganas y prácticas idolátricas se habían infiltrado en el culto israelita, desviando al pueblo de los mandamientos divinos. Josías, al darse cuenta de esta degradación, inició un proceso de purificación y renovación, decidido a eliminar todas las prácticas idolátricas y restaurar la verdadera adoración a Dios. En medio de estos esfuerzos por restaurar el templo y volver al Señor con todo el corazón, se produce el descubrimiento de un antiguo libro de la ley en el templo, un hallazgo que conmocionaría al rey y a toda la nación. Este hallazgo no solo reveló la magnitud del olvido espiritual del pueblo, sino que también provocó una urgente necesidad de guía divina para entender las implicaciones de este descubrimiento. Fue en este momento crucial que la figura de Hulda, la profetisa, emergió como una voz autorizada de Dios en medio de la confusión y la incertidumbre. Mientras se llevaban a cabo los trabajos de restauración del templo, el sumo sacerdote Hilcías hizo un descubrimiento inesperado, un antiguo libro de la ley, que muchos creen que era una copia del Deuteronomio. Este hallazgo fue de una importancia monumental, ya que el contenido del libro revelaba las instrucciones y mandamientos que Dios había dado a su pueblo, mandamientos que habían sido ignorados y olvidados por generaciones. Al ser informado de este descubrimiento, el rey Josías quedó profundamente conmocionado. Al leer las palabras de la ley, se dio cuenta de la magnitud del pecado y la desobediencia en la que Judá había estado viviendo. El pueblo había abandonado las enseñanzas de Dios, siguiendo en cambio prácticas paganas e idolátricas. Para Josías, este no era solo un hallazgo arqueológico, sino una llamada urgente al arrepentimiento y a la reforma espiritual. El rey entendió que la única manera de volver al favor de Dios era alinearse nuevamente con sus mandamientos, y esto impulsó una serie de reformas destinadas a restaurar la verdadera adoración en Judá. Josías, al darse cuenta de la gravedad de la situación tras el descubrimiento del libro de la ley, se encontraba en una encrucijada. Sabía que el contenido del libro demandaba una respuesta inmediata y seria, pero no estaba seguro de cuál debía ser el siguiente paso para restaurar la relación del pueblo con Dios. En busca de dirección divina, Josías decidió enviar a sus consejeros más cercanos a consultar a una profetisa llamada Hulda. Esta elección fue particularmente notable, ya que en Jerusalén había otros profetas reconocidos en ese momento, como Jeremías y Sofonías, quienes también eran mensajeros de Dios y gozaban de gran respeto. Sin embargo, Josías optó por Hulda, reconociendo en ella una autoridad espiritual única y una voz de sabiduría que consideraba crucial en ese momento tan delicado. La elección de consultar a Hulda demuestra la confianza que tanto Josías como su corte tenían en ella como una fuente de guía profética fiable, y subraya su papel prominente y respetado en la vida religiosa de Judá. Además, esta decisión destaca la apertura de Josías a recibir la palabra de Dios sin prejuicios, valorando la verdad divina más allá de las expectativas sociales o los roles de género tradicionales. Hulda vivía en Jerusalén, en un área conocida como el Barrio Nuevo, un lugar que probablemente albergaba a una comunidad diversa de habitantes. Allí, Hulda era ampliamente reconocida no solo por su sabiduría y conocimiento de la ley de Dios, sino también por su profunda conexión espiritual con el Señor. A diferencia de otros profetas que tal vez eran más conocidos por sus proclamaciones públicas, Hulda había ganado una reputación como una fuente confiable de dirección y verdad divina. Su habilidad para discernir la voluntad de Dios en tiempos de crisis la convirtió en una figura respetada tanto por el pueblo como por la corte real. Cuando los mensajeros del rey Josías llegaron a ella, llevaban una carga pesada en sus corazones.
La pregunta que le plantearon era de suma importancia. ¿Qué dice el Señor sobre este libro recién descubierto y sobre el destino de Judá? Esta no era una consulta ordinaria. El destino espiritual y físico de toda la nación dependía de la respuesta que Hulda daría. La situación era urgente, y los mensajeros sabían que necesitaban una respuesta clara y autorizada. Con esto en mente, se dirigieron a Hulda, confiando en su capacidad para recibir y comunicar con precisión la palabra de Dios. Sabían que ella podría interpretar correctamente el significado del libro de la ley, lo que es más importante, transmitir la voluntad de Dios con claridad y sin temor. Hulda respondió a la consulta de los mensajeros del rey con una profecía clara y poderosa que dejó una huella profunda en todos los que la escucharon. Con una voz firme y segura, proclamó que el juicio de Dios ciertamente vendría sobre Judá. Esta advertencia era una consecuencia directa de los muchos años de idolatría, corrupción y rebelión contra los mandamientos divinos. La profetisa no suavizó sus palabras ni minimizó la gravedad de la situación, en cambio, habló con valentía sobre el inminente castigo que caería sobre la nación debido a su desobediencia continua y sus repetidas transgresiones de la ley de Dios. Sin embargo, en medio de este mensaje de juicio, Hulda también transmitió una palabra de esperanza y misericordia para el rey Josías. Ella declaró que, debido al corazón humilde y contrito de Josías, quien se había arrepentido sinceramente al escuchar las palabras del libro de la ley, él no experimentaría en vida el desastre que estaba por venir. Hulda reconoció que Josías había mostrado un verdadero deseo de enmendar los caminos de su pueblo y de restaurar la adoración a Dios con sinceridad y devoción. Por esta razón, Dios le concedería la gracia de ser llevado a la tumba en paz antes de que el juicio se desencadenara sobre Judá. Este mensaje contenía tanto una advertencia severa como una promesa de consuelo, subrayando la justicia de Dios y su disposición a mostrar misericordia a aquellos que se arrepienten de corazón. Con esta profecía en mente, Josías se sintió profundamente motivado a continuar con sus reformas de manera aún más decidida y enérgica. Convencido de la urgencia de alinear a Judá con la voluntad de Dios, intensificó sus esfuerzos para purificar el templo, removiendo cualquier rastro de idolatría y prácticas paganas que se habían infiltrado en la adoración del pueblo. Su objetivo era claro: restaurar la verdadera adoración a Dios y asegurar que el culto en el templo de Jerusalén fuera genuino y conforme a las enseñanzas de la ley. Josías ordenó la eliminación de todos los objetos de culto pagano, destruyendo los altares y santuarios dedicados a dioses falsos que se encontraban tanto en el templo como en todo el territorio de Judá. Además, extendió sus reformas a las regiones circundantes, incluyendo los antiguos territorios de Israel, con el fin de erradicar por completo cualquier forma de idolatría. Mandó que se celebrara la Pascua de acuerdo con las prescripciones del libro de la ley, enfatizando la importancia de recordar y honrar el pacto con Dios. A través de estas acciones, Josías buscaba no solo una renovación externa del culto, sino una transformación profunda del corazón del pueblo hacia una devoción auténtica y ferviente. Con cada paso que daba, Josías demostraba su compromiso inquebrantable con la reforma espiritual de Judá, guiando a su pueblo de regreso al camino de la obediencia y la fidelidad a Dios. La historia de Hulda es verdaderamente notable, no solo por la claridad y precisión de su profecía, sino también por el hecho de que, como mujer, ocupó un papel de gran relevancia en un tiempo y una cultura donde las voces femeninas rara vez eran destacadas o reconocidas públicamente. En una sociedad patriarcal como la de Judá, el hecho de que una profetisa fuera consultada por el rey y sus consejeros más cercanos es un testimonio del respeto y la confianza que Hulda había ganado como figura de autoridad espiritual. Ella no solo poseía un profundo conocimiento de las Escrituras y una capacidad única para discernir la voluntad de Dios, sino que también demostró valentía al entregar un mensaje de juicio y esperanza con firmeza y sin titubeos. Esto muestra que su influencia no estaba limitada por las convenciones de su época, sino que trascendía los roles tradicionales asignados a las mujeres. Hoy, la historia de Hulda nos recuerda que Dios no se limita a las expectativas humanas ni a las barreras culturales. Él puede usar a cualquier persona, hombre o mujer, joven o anciano, para cumplir su propósito divino en la tierra. Hulda nos inspira a ser fieles a Dios, a buscar su dirección, y a estar siempre preparados para ser instrumentos de su voluntad, independientemente de nuestra posición o circunstancias. Su vida y su ejemplo nos enseñan que el poder y la autoridad espiritual no dependen del género,
sino de la disposición del corazón para escuchar y obedecer a Dios. ¿Conocías la historia de Hulda antes de hoy? Si no, ahora sabes cómo esta valiente profetisa desempeñó un papel esencial en un momento crucial de la historia de Judá, impactando no solo a su generación sino también a la fe de Israel en general. Te invitamos a seguir explorando las historias menos conocidas de la Biblia, esas narrativas que, aunque no siempre reciben atención, tienen mucho que enseñarnos sobre el carácter de Dios y sobre cómo podemos vivir de acuerdo con su propósito en nuestros días. Cada una de estas historias ofrece lecciones valiosas que siguen siendo relevantes y transformadoras hoy. A lo largo de este vídeo, hemos descubierto cómo la vida de Hulda, una profetisa casi olvidada, tuvo un impacto profundo en el reino de Judá y en la historia espiritual de Israel. Su valentía para hablar la verdad de Dios, incluso en tiempos difíciles, y su disposición para ser utilizada por Él, son ejemplos poderosos de fe y obediencia. Hulda nos recuerda que, sin importar nuestras circunstancias o el contexto histórico en el que vivamos, cada uno de nosotros puede ser un instrumento valioso en las manos de Dios. Mientras exploramos estas historias menos conocidas de la Biblia, encontramos lecciones que todavía resuenan en nuestros corazones hoy. Nos enseñan a ser valientes, a ser fieles y a estar siempre listos para cumplir el propósito de Dios, tal como lo hizo Hulda. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal, Explorando las Escrituras. Así podrás seguir descubriendo más relatos fascinantes que la Biblia tiene para ofrecernos. Recuerda, cada página de la Escritura guarda tesoros invaluables que esperan ser descubiertos.